Llega un punto en la vida espiritual en el que el alma, ya cansada de repetir palabras ajenas, de caminar círculos en torno al altar, de buscar a Dios como quien persigue una sombra, se detiene. Y en ese detenerse, en ese callar profundo, en ese vacío que el mundo teme pero el espíritu ama, algo se revela. Dios no está allá afuera. Dios no está esperándome. Dios no me examina. Dios no me otorga premios. Dios está en mí, esperando que yo lo exprese. Ese es el giro que separa al creyente del manifestador, al buscador del encontrador, al mendigo espiritual del hijo despierto. Durante mucho tiempo, tal vez toda tu vida hasta este instante, oraste pidiendo cosas. Pediste salud, pediste provisión, pediste compañía, pediste dirección, pediste ayuda. Y aunque muchas veces fuiste escuchado, también muchas veces te pareció que Dios no respondió. No porque no quisiera, sino porque estabas orando desde la conciencia equivocada. Creías que Dios estaba separado de ti. Y por tanto, tu oración se volvía súplica, ruego, esperanza temerosa. Y todo lo que se pide desde la separación sabe a carencia. Y todo lo que vibra en carencia no puede recibir la plenitud. Aquí, en estas páginas, vamos a corregir esa raíz. No para negarte a ti mismo, sino para recordarte lo que tú ya eres. Y al recordarlo, manifestarlo. Porque ha llegado la hora de pasar de la súplica a la expresión, de la búsqueda a la certeza, de la oración como clamor a la oración como afirmación del yo soy. Esta es la enseñanza que transforma no solo el modo de orar, sino el modo de existir. He visto a miles de personas pedirle a Dios que intervenga en sus vidas como si fuera un rey en el cielo con potestad lejana. Pero lo que aún no han entendido, y lo que tú, si estás leyendo esto, estás listo para aceptar, es que Dios no interviene desde fuera. Dios se expresa desde dentro. El error más común del alma buena pero dormida es seguir pidiéndole al Creador lo que solo ella puede permitir. Dios no puede darte paz si tú insistes en conservar el conflicto. No puede darte abundancia si tu conciencia está empapada en miedo. No puede manifestarse como sanación si tú crees más en la dolencia que en la vida. La súplica parte de la duda, pero la expresión del yo soy parte de la verdad. Y la verdad no ruega. Declara. La verdad no espera. Manifiesta. La verdad no se ofrece. Se revela. Tú no estás aquí para recibir de Dios como quien recibe limosna. Tú estás aquí para ser la prolongación viva del Creador en este plano. No como excepción, sino como norma. Jesús, nuestro hermano mayor en la manifestación del Cristo, nunca le pidió cosas a Dios como lo haría un necesitado. Él hablaba desde la unidad, desde la identidad, desde el yo soy. Por eso decía, yo y el Padre uno somos. Y por eso podía declarar, asterisco, levántate. Asterisco, sé limpio. Gracias, Padre, porque ya me has oído. ¿Ves la diferencia? No hay rastro de súplica. Solo hay expresión. Solo hay fe absoluta en que el bien ya fue dado. Y lo único que se requiere es que alguien lo reconozca, lo declare, lo permita, y ese alguien eres tú. Esta obra no ha sido escrita para quienes aún temen a Dios. Ha sido escrita para quienes ya han recordado que son su expresión. No eres un error que debe corregirse. Eres una idea que debe manifestarse. Este libro está dirigido al alma que ya no quiere ser salvada, porque ha comprendido que ya fue redimida. Y lo único que necesita ahora es vivir desde esa redención. Tú no estás en esta tierra para lograr cosas. Estás para permitir que lo que ya ha sido creado en el Espíritu tome forma a través de ti. Tú no eres un mortal limitado con conexión espiritual ocasional.
Tú eres espíritu eterno teniendo una experiencia visible, que responde exactamente a tu nivel de conciencia. Y si cambias tu nivel de conciencia, cambias tu mundo. No por esfuerzo, sino por emanación. Este libro no está escrito para darte una fórmula, ni para que repitas decretos como loros sin sentido. Está escrito para que te reposes en la verdad, y desde ese descanso, actúes con poder. El yo soy en acción no fuerza, no lucha, no ruega, no controla, solo afirma, solo crea, solo permite, solo agradece. No le dice a Dios, dame paz, sino, gracias, porque yo soy la paz. No dice, por favor, sáname, sino, gracias, porque yo soy la vida misma, y no puede faltar en mí. No dice, necesito que me ayudes, sino, tú y yo somos uno. Y desde ese uno, todo se manifiesta con orden perfecto. Cada capítulo que viene a continuación no es enseñanza en el sentido humano, es recordación. Tú ya sabes todo esto. Solo lo habías olvidado. Y ahora ha llegado el momento de recordarlo, de asumirlo, de practicarlo, hasta que tu mundo externo refleje la verdad interna sin esfuerzo. La gracia no se suplica, se reconoce, y la manifestación no se logra, se permite. Este libro te llevará paso a paso, pensamiento a pensamiento, de vuelta a esa conciencia donde ya no le pides cosas a Dios, sino que dejas que Dios sea todo. No es presunción, es humildad verdadera. La humildad de decir, ya no viviré yo, sino que el Cristo vivirá en mí. Y desde esa afirmación, comienza la nueva vida, la vida de expresión, la vida de verdad, la vida del yo soy en acción. El yo soy en acción, como manifestar desde la unidad, como dejar de pedirle cosas a Dios y comenzar a expresar a Dios. Por Emmett Fox. Publicado y editado por Decretos Poderosos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Solo hay un poder, Dios en ti como tú. Por Emmett Fox. Toda enseñanza espiritual verdadera comienza con esta afirmación suprema. Solo hay un poder en el universo. Y ese poder es Dios. Todo lo que contradiga esta verdad, ya sea teológico, filosófico o emocional, es, en su raíz, error. Error no como pecado moral, sino como ignorancia espiritual. Olvido del principio. Mientras creas, aunque sea en lo más recóndito de tu mente, que existen dos fuerzas enfrentadas, una del bien, otra del mal. Una de luz, otra de sombra. Una que da y otra que quita. Vivirás en lucha. Y vivir en lucha es vivir desde la ilusión. La vida deja de ser carga en el instante en que reconoces, no como teoría sino como certeza, que no hay oposición real al bien, que no hay voluntad fuera de la voluntad divina, que no hay otro poder actuando sobre tu destino. La paz verdadera no nace cuando las cosas salen como quieres. La paz verdadera nace cuando comprendes que todo lo que ocurre, al ser filtrado por una conciencia alineada, se convierte en bien, no porque todo sea bueno por sí mismo, sino porque en ti no queda nadie que pueda oponerse a Dios. Esta afirmación, solo hay un poder, es la piedra angular de la vida metafísica. Y sin ella, todo lo que construyas en tu práctica espiritual estará asentado en arena. Podrás decretar, orar, visualizar, repetir. Pero si en tu mente aún persiste la idea de que hay fuerzas externas que deben ser vencidas, circunstancias hostiles que deben ser domesticadas,
enemigos invisibles que deben ser enfrentados. Seguirás manifestando lucha. No por mala suerte, sino porque tu conciencia sigue rindiendo culto a un falso Dios, el Dios del otro poder. Ahora bien, ¿qué significa que solo hay un poder? Significa que todo lo que existe emana de una sola fuente. Responde a una sola mente. Vive por una sola ley. Y si tú estás hecho a imagen y semejanza de esa fuente, entonces no puedes estar sujeto a nada que no venga de ella. La enfermedad, la carencia, el conflicto, el abandono, el error, no provienen de Dios. Y si no provienen de Dios, no tienen sustancia, no tienen raíz, no tienen poder verdadero. Pueden tener forma, sí. Pueden presentarse. Pueden doler. Pero no tienen realidad espiritual. Y por tanto, pueden ser disueltos desde la verdad. Este es el paso que el alma madura debe dar. Dejar de creer en el error como poder. No basta con afirmarlo de labios. Debes vivirlo en cada pensamiento, en cada reacción, en cada decisión. Cuando algo te perturbe, ya sea una noticia, una situación personal, una emoción inesperada, pregúntate sin temor: ¿esto tiene poder propio? ¿Esto fue creado por Dios? ¿Esto forma parte del único bien que gobierna el universo? Si la respuesta es no, entonces no te identifiques con ello. No lo alimentes. No lo dejes crecer. No lo llames mi problema. Llámalo por lo que es. Una ilusión sostenida por la mente que ha olvidado el principio. Y tú estás recordando. He dicho muchas veces, y lo repetiré siempre: no hay poder en la enfermedad, excepto el que tú le das. No hay poder en la pobreza, excepto el que tú sostienes. No hay poder en el miedo, excepto el que tú decides seguir creyendo. Y si eso es así, entonces tu libertad está a un pensamiento de distancia. Un solo pensamiento de verdad puede derribar años de programación errada. Pero debes afirmarlo con certeza, con intención, con fe que no se disculpa. Dios en ti, como tú. Esa es la clave. Dios no está aparte, mirando desde lejos. Dios está en ti, como tú, manifestándose a través de ti. Cuando dices: asterisco, yo soy paz. Asterisco, yo soy luz. Asterisco, yo soy provisión. Asterisco, yo soy salud. No estás declarando algo externo. Estás permitiendo que el único poder se exprese, sin resistencia. Esa es la verdadera oración. No la que pide, sino la que afirma lo que ya es. Y lo que ya es el bien. Es Dios. Y fuera de él, no hay nada. Puede que tu mente, entrenada por años de lucha, quiera protestar. ¿Y qué pasa con lo malo que veo? ¿Y los conflictos? ¿Y la injusticia? ¿Y el dolor real? La respuesta es esta: lo que ves es imagen. Lo que experimentas es reflejo. Y lo que sostiene esa imagen es tu conciencia. Cambia tu conciencia, y la imagen se transforma. No por magia, sino por ley. La ley del uno. La ley del solo poder. Haz este ejercicio diario. Cuando te despiertes, antes de mirar el mundo, cierra los ojos y di en voz clara, con tu alma presente: solo hay un poder, y es el bien. Y ese bien vive en mí. Nada me amenaza. Nada se opone. Todo coopera con el plan divino. Porque yo ya no creo en dos. Yo solo reconozco al uno. Repítelo. Vívelo. Hazlo tu atmósfera. Y verás cómo tu mundo se ordena.
no porque cambiaste lo de afuera, sino porque recordaste lo de adentro. Este es el primer paso para manifestar desde la unidad. Salir del conflicto interno que nace de creer en fuerzas divididas. Y entrar en la paz que viene de saber que solo hay un poder. Y que ese poder te incluye. Capítulo 2. El yo soy, la palabra que crea realidad. Por Emmett Fox. Todo lo que existe fue llamado a la existencia por la palabra. Nada se ha hecho fuera de ella. Desde el principio de los tiempos, antes de que existiera lenguaje alguno, antes de que el hombre escribiera sobre papiro, mármol o pergaminos, ya vibraba en la substancia del universo el verbo. Y ese verbo era Dios. Y ese verbo es aún hoy la causa de todo lo que se manifiesta. La palabra no es un sonido. La palabra es una vibración original. Un decreto silencioso, inmutable, que actúa desde la conciencia suprema y se encarna cada vez que alguien dice, yo soy. Yo soy no es una afirmación común. No es una fórmula. No es una herramienta más. Es el nombre de Dios. El nombre del ser. El nombre eterno de quien no tiene principio ni fin. Y cuando tú lo pronuncias, te estás ubicando en la fuente de todo poder. Cada vez que dices yo soy, estás invocando el centro mismo del ser. Y lo que añadas después de ese nombre sagrado se convierte en ley para tu vida. Por eso es tan urgente, tan vital, que comprendas qué estás diciendo. Porque si dices, asterisco, yo soy débil. Asterisco, yo soy enfermo. Asterisco, yo soy pobre. Asterisco, yo soy culpable. Estás sellando tu mundo con decretos de error. Estás utilizando la palabra sagrada para condenarte, para alejarte de tu verdadera naturaleza. Y lo que decretes se manifestará, no por castigo, sino por ley. La vida no responde a tus deseos esporádicos. Responde a lo que sostienes con conciencia. Declares con fe. Repitas con convicción. Y toda manifestación, todo resultado, todo destino, comienza con una raíz invisible. El uso que haces del nombre. Cuando Moisés preguntó a Dios, ¿quién eres para que yo hable en tu nombre? La respuesta fue tan simple como definitiva. Yo soy el que soy. No el yo fui. No yo seré. Yo soy. Eterno presente. Pura existencia. Conciencia sin historia. Y tú, creado a imagen y semejanza de esa presencia, has recibido el poder de nombrarte. De decir, yo soy. Y con ello, dar forma a tu mundo. Pero aquí está la gran revelación. No se trata de usar el yo soy para obtener cosas, sino para recordar lo que ya eres. Cuando dices, yo soy abundante, no estás tratando de crear riqueza. Estás recordando que tu verdadera naturaleza es plenitud. Cuando dices, yo soy paz, no estás tratando de calmar tu mente. Estás recordando que tu centro ya está en reposo, porque fue creado por el amor. Cuando dices, yo soy salud, no estás tratando de curarte. Estás permitiendo que la vida eterna circule sin obstáculos por tu ser. Cada afirmación desde el yo soy no busca lograr, sino expresar. No busca cambiar, sino revelar. Por eso, antes de hablar, detente. Escucha tu conciencia. Y pregúntate, ¿estoy usando el nombre de Dios en vano? ¿Estoy declarando desde el error o desde la verdad? ¿Estoy pidiendo lo que ya me fue dado, o agradeciendo porque ya lo soy? Usar el yo soy sin conciencia es como entregar el timón de tu barco al azar. Cada palabra será una dirección. Y si no vigilas esa palabra, tu vida se desorientará.
Pero usar el yo soy con conciencia es encarnar el principio. Es permitir que la palabra tome carne en ti. Es hacer de tu boca un altar y de tu pensamiento un canal del verbo. La manifestación no comienza con el deseo. Comienza con la identidad. Tú no manifiestas lo que quieres. Manifiestas lo que eres. Y lo que eres se revela por lo que declaras con el yo soy. Tú puedes decir, yo quiero ser libre. Pero si tu alma sigue diciendo, yo soy limitado, seguirás viviendo en la cárcel del pensamiento errado. Tú puedes decir, quiero sanar. Pero si en lo profundo repites, yo soy frágil, seguirás alimentando el desequilibrio. El cambio no se logra por esfuerzo. Se produce cuando el yo soy es restaurado en verdad. Y la verdad es esta. Yo soy la expresión viva del Dios único. Yo no tengo que obtener la paz. Yo soy la paz. Yo no tengo que atraer el bien. Yo soy la ley que lo manifiesta. Yo no tengo que ser amado. Yo soy el amor que se extiende. Desde esta conciencia, la creación fluye sin obstáculos. La oración se convierte en agradecimiento. La palabra se vuelve decreto. La vida se convierte en manifestación ordenada de lo eterno. Pero debes ejercitar tu mente. Debes vigilar tu boca. Debes hacer del yo soy un sacramento. No una costumbre. Porque cuando pronuncias esas dos palabras, estás invocando a Dios en ti. Y lo que pongas después de ellas se unirá al verbo y vivirá en tu mundo. Hazlo con honra. Hazlo con poder. Hazlo con reverencia y gozo. Y verás que todo lo que parecía lejano, todo lo que parecía imposible, todo lo que parecía perdido, vuelve a ti como si nunca se hubiese ido. Porque en el yo soy, todo es presente. Todo es posible. Todo es Dios. Siendo tú. Capítulo 3. No le pidas a Dios, exprésalo. Durante siglos, el alma humana ha sido instruida en el arte de pedir. Pedir como quien implora. Pedir como quien ruega. Pedir como quien reconoce su indigencia frente a un trono lejano y temido. Y aunque ese hábito ha producido consuelo en muchos corazones sinceros, no ha producido liberación. Porque la súplica nace de la conciencia de carencia. Y lo que nace de la carencia, inevitablemente, sostiene la carencia. Pero hoy quiero hablarte de un cambio radical. Una revolución interna. Un giro que transforma no solo tu modo de orar, sino tu manera de vivir. Y es este. No le pidas a Dios. Exprésalo. Dios no es una fuente intermitente que te da cuando está de buen humor. Ni una figura regia que evalúa tus ruegos como quien evalúa méritos. Dios es el principio del bien. Un principio no decide. Un principio no se conmueve. Un principio actúa en cuanto se le reconoce. El fuego no calienta porque se lo pidas. Calienta porque lo enciendes. La ley de gravedad no funciona porque le ruegues. Funciona porque es ley. Y Dios, el bien absoluto, no responde a tu clamor. Responde a tu conciencia. Por eso, si te acercas al Padre como mendigo, aunque Él esté siempre dando, tú no podrás recibir, porque tu vaso está cubierto por la idea de que aún falta. Y mientras creas que falta, no podrás ver que todo ya ha sido dado. Jesús no enseñó a orar como quien implora. Enseñó a orar como quien afirma. Cuando multiplicó los panes, no dijo: Padre, por favor, ten misericordia de esta multitud. Dijo: Gracias te doy, porque siempre me oyes. Y al decir gracias, ya estaba expresando la certeza de que todo estaba cumplido. Esa es la clave de la oración científica. ¿Qué es la oración científica? No es magia,
No es repetición vacía. No es control mental. Es la alineación total de tu pensamiento, tu sentimiento y tu palabra con la verdad espiritual. Es el acto en que tú afirmas lo que Dios ya ha decretado. Y lo haces realidad en tu mundo por medio de tu fe. Cuando tú dices con autoridad: yo soy la salud perfecta manifestada aquí y ahora. No estás tratando de convencer a Dios, ni de torcer el curso de los hechos. Estás estableciendo una línea vibratoria que permite que la vida fluya a través de ti sin interferencias. Cuando afirmas: yo soy la provisión divina en perfecta expresión, no estás pidiendo dinero. Estás recordando que la abundancia ya es. Y estás limpiando tu mente para que esa verdad encuentre paso. El acto más elevado no es pedir. Es reconocer. Cuando tú reconoces que Dios ya es, y que ese Dios vive en ti, y que no hay nada fuera de ese Dios, entonces todo lo que parecía faltar comienza a fluir sin esfuerzo. Porque no estás atrayendo. Estás permitiendo. La oración ya no es un grito. Es una declaración. Es un reposo. Es una sintonía con el bien eterno. Pero, dirás, ¿acaso no es válido pedir si estoy en necesidad? Y yo te digo, sí, pide. Pero no como quien implora, sino como quien afirma lo que ya fue dado. No digas: Señor, sáname. Sino: gracias, Padre, porque tu salud está en mí. Y ahora la permito. No digas: dame fuerza. Sino: yo soy la fortaleza divina en perfecta operación. No digas: ábreme las puertas. Sino: el camino del bien ya está ante mí. Y yo camino en él con fe. La diferencia puede parecer sutil, pero es total. Porque en un caso, crees que estás lejos. En el otro, sabes que ya estás unido. En uno, ves a Dios como agente externo. En el otro, ves a Dios como presencia viva en ti. Y esa diferencia lo cambia todo. La oración científica no funciona por esfuerzo. Funciona por certeza. Y esa certeza se cultiva repitiendo la verdad, hasta que se vuelva más real que lo que tus ojos ven. El mundo grita: esto es lo real. La verdad te susurra: lo real es lo eterno. Y tú puedes declararlo ahora. Haz de tu oración una obra de arte invisible. Una disciplina sagrada. Un espacio donde ya no mendigas, sino manifiestas. Comienza el día declarando: yo soy la expresión de Dios en este lugar. Hoy no tengo que lograr nada. Solo tengo que recordar lo que ya soy. Y desde ahí, vivir. Y si algo parece ir mal, si el mundo intenta sacarte del centro, vuelve a declarar: esto no tiene poder. Solo el bien tiene poder. Y ese bien vive en mí. Como yo soy. Dios no se complace con que sufras. No quiere que supliques. No te examina por tus palabras, sino por tu conciencia. Y cuando tu conciencia vibra en verdad, la vida misma te responde. Porque tú ya no estás pidiendo. Estás permitiendo. Estás expresando. Estás siendo. Este es el gran salto. De la religión a la verdad. De la forma a la esencia. De la súplica a la manifestación. Y ese salto comienza cuando tu oración cambia de tono. Cuando dejas de decir: Dios, ayúdame. Y comienzas a decir: yo soy Dios en expresión. No desde el ego. No desde la arrogancia. Sino desde la unidad. Desde la fe. Desde el Cristo que vive en ti. Esperando ser pronunciado con poder. Hazlo hoy. No lo postergues. Haz de cada palabra un canal.
haz de cada declaración una luz. Y cuando termines de orar, no mires a los cielos esperando señales. Mira dentro y actúa como quien ya recibió, porque lo hiciste. Y así, el yo soy en ti. Asterisco asterisco se convierte en acción. Y la acción en manifestación. Y la manifestación en testimonio vivo. De que el reino no se pide. Se expresa. Capítulo 4. La presencia no se atrae, se despierta. El error más sutil, y a la vez más común, del alma en proceso de despertar es creer que Dios está lejos. Lejos en el cielo. Lejos en el tiempo. Lejos en algún plano superior que se alcanza mediante méritos, sacrificios o técnicas ocultas. Pero esta creencia, tan arraigada en los rezos y los dogmas de siglos, es la principal barrera para el florecimiento de la conciencia divina. Porque aquello que crees lejano, no lo puedes encarnar. Y lo que no encarnas, sigue siendo una esperanza sin forma. Una verdad sin fuerza. La verdad, la única verdad, es esta. Dios no viene, ya está. No se atrae, se despierta. No se conquista, se permite. Toda búsqueda que parte de la idea de que estás separado de la presencia es ya un viaje equivocado. Aunque esté lleno de buenas intenciones, no puedes atraer lo que ya es. No puedes pedir que venga lo que nunca se ha ido. No puedes invocar una presencia que es la base misma de tu existencia. Lo que debes hacer no es robar, ni intentar crear un ambiente espiritual. Lo que debes hacer es hacerte disponible. Dios no necesita ser convencido de nada. Eres tú quien debe dejar de oponerse. La resistencia no es siempre rebelión activa. Muchas veces se presenta en forma de hábitos sutiles. El hábito de preocuparse. El hábito de dudar. El hábito de proyectar el futuro. El hábito de juzgar. Cada uno de estos actos mentales impide que la presencia se revele en ti. No porque Dios se retire, sino porque tú te has vuelto inaccesible a su frecuencia. Piensa en el sol. No tienes que atraer su luz. Solo tienes que quitar la cortina. Dios es como ese sol. Siempre está. Pero si insistes en mirar al suelo, si insistes en cerrar los ojos, si insistes en cubrirte de dudas, no experimentarás su calor, aunque te envuelva. ¿Y cómo se despierta la presencia? ¿Cómo se hace uno disponible? Con atención, con reverencia, con silencio interior, con gratitud sin motivo, con el simple acto de recordar que todo ya fue dado. No necesitas hacer grandes esfuerzos. Solo necesitas salir del personaje, que dice, yo no puedo, y permitir que emerja el yo soy. Muchos creen que hay que ganarse a Dios. Pero no hay nada que ganar. Todo ya fue entregado en el momento en que tú fuiste pensado por Él. No eres un proyecto en construcción. Eres una idea perfecta en proceso de expresión. Y esa expresión no se logra por lucha, sino por disponibilidad. El trabajo espiritual verdadero no es fabricar más poder, sino quitar los obstáculos internos que impiden que el poder fluya. Haz esto cada mañana. Detente por un momento. Respira con calma. Y di, no tengo que buscar a Dios. No tengo que atraer su presencia. Yo soy en Dios. Y Dios es en mí. Todo está aquí. Todo está ahora. Todo está hecho. Y quédate ahí. No necesitas sentir algo. No necesitas ver luces ni escuchar voces. Basta con saber. Y ese saber es el inicio del despertar. El despertar no es un evento místico con fuegos celestiales. Es una decisión constante de habitar en la verdad. No importa si te distraes.
No importa si caes. Vuelve. Vuelve a recordar. Dios no viene a mí. Dios ya está en mí. Lo que cambia, soy yo. Y hoy elijo abrirme. La presencia no necesita condiciones ideales para manifestarse. No espera que estés libre de problemas. No espera que seas impecable. Solo espera tu disponibilidad. ¿Estás dispuesto a dejar de lado el juicio? ¿Estás dispuesto a soltar la historia que repites sobre ti mismo? ¿Estás dispuesto a vivir como si el bien ya estuviera aquí? Porque si lo estás, entonces la presencia fluirá. Y no porque haya llegado, sino porque por fin la dejaste pasar. Hay quienes oran toda su vida, y sin embargo, nunca sienten a Dios. Y no es porque Dios no escuche, sino porque ellos mismos no estaban disponibles. Seguían tratando de lograrlo por esfuerzo humano, en vez de rendirse al ser. Y el ser no se alcanza. Se encarna. Se permite. Se respira. Haz de tu día una práctica de despertar. No con rigidez. No con misticismo artificial. Sino con entrega. Haz lo que haces. Pero hazlo desde la conciencia de unidad. Al hablar. Asterisco, Dios está hablando a través de mí. Al caminar. Asterisco, Dios está caminando en este cuerpo. Al trabajar. Asterisco, la mente divina actúa a través de mí. Al mirar el mundo. Esto también es Dios expresándose, aunque aún no lo sepa. Y verás que la presencia se vuelve palpable. No por milagro, sino por naturalidad. No atraigas. No busques. No esperes. Solo despierta. Porque ya estás donde debes estar. Porque ya eres lo que fuiste creado para ser. Porque ya tienes todo lo que el amor eterno dispuso para ti. Y eso no necesita ser fabricado. Solo necesita ser aceptado. Y tú estás listo para aceptar. Tú estás listo para permitir. Tú estás listo para declarar con todo tu ser: yo soy la presencia que se revela. No más búsqueda. No más lejanía. Todo está aquí. Todo soy yo. En Dios. Capítulo 5. Todo es conciencia. Eres lo que sostienes. Nada de lo que vives es externo a ti. Nada de lo que experimentas es una casualidad. Y, aunque pueda doler al principio comprenderlo, nada te ocurre, todo se expresa desde ti. Vivimos en un universo espiritual, regido no por el azar, ni por las fuerzas caprichosas del mundo material, sino por una sola ley que todo lo organiza y todo lo refleja. La ley de conciencia. Tu vida no es lo que pasa. Es lo que tú estás sosteniendo como verdadero en tu interior. Cada persona que conoces. Cada circunstancia que repites. Cada éxito o tropiezo. No son otra cosa que reflejos exactos del contenido vibratorio de tu conciencia. Esto no es juicio. Esto no es culpa. Esto es ley. El alma humana, cuando aún está dormida, cree que es víctima del mundo. Cree que las cosas le pasan. Que hay buena o mala suerte. Que existen enemigos afuera. Y que necesita defenderse de la vida. Pero el alma que comienza a despertar, como tú, se detiene un instante. Y escucha la voz interna que le dice: no eres un efecto. Eres causa. No eres un cuerpo flotando en un mar de fuerzas externas. Eres conciencia que proyecta. Y lo que proyectas, lo ves. Toda tu experiencia está hecha de ti mismo. No de tu cuerpo. Ni de tus palabras. Ni siquiera de tus acciones. Sino del nivel de conciencia que sostienes. No atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Y lo que eres, en el mundo de las formas, se define por lo que aceptas como real. Sostienes como cierto. Repites como inamovible.
La mente sin disciplina es como un proyector sin control. Proyecta viejas películas, repite escenas dolorosas. Sostiene personajes que ya deberían haber salido del escenario, pero que siguen actuando porque sigues alimentándolos. Por eso, no se trata de cambiar el mundo. Se trata de cambiar tu conciencia. No se trata de cambiar las relaciones, sino de elevar tu idea de ti mismo. No se trata de conseguir más dinero, sino de disolver la conciencia de carencia. No se trata de sanar el cuerpo como objeto, sino de recordar que la salud ya es, y solo necesita una mente que no la contradiga. Cuando tú afirmas, asterisco, yo soy plenitud, asterisco, yo soy libre, asterisco, yo soy guiado por la mente divina, no estás tratando de lograr algo. Estás modificando el contenido de tu conciencia. Y cuando eso cambia, el reflejo también lo hace. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu proyección ha sido sustituida. Esto requiere vigilancia. Esto requiere sinceridad. Esto requiere compromiso con tu propio centro. Cada día, muchas veces al día. Pregúntate sin miedo. ¿Qué estoy sosteniendo como verdadero? ¿Estoy pensando desde la verdad? ¿O desde el hábito? ¿Desde la certeza? ¿O desde la historia repetida? Y si ves que te has desviado, no te castigues. Solo vuelve. Yo no soy lo que veo. Yo soy lo que sostengo. Y hoy elijo sostener la verdad. La conciencia no se cambia con una frase. Se cambia con práctica, con oración científica, con afirmación constante, con silencio fértil y, sobre todo, con decisión de ya no ser una víctima. Mientras te creas un efecto, el mundo será una amenaza. Pero cuando recuerdas que eres causa en acción, el mundo se convierte en escenario para manifestar el bien. Esto no significa que todo lo que has vivido lo hayas querido. No, pero sí significa que, de alguna forma, lo has sostenido. Lo has aceptado como posible. Lo has creído como parte del sistema. Y lo que se cree, vive, y lo que se sostiene, se repite. Y lo que se declara, se manifiesta. Por eso, Hijo del Altísimo, no necesitas controlar el mundo. Solo necesitas vigilar tu conciencia. Haz esto cada día. Antes de hablar. Antes de reaccionar. Antes de decidir. Cierra los ojos y di: esto que estoy por hacer responde a la conciencia del yo soy, o a la idea del yo limitado. Y deja que la respuesta te guíe. La verdad siempre habla en el silencio. No esperes milagros exteriores. Sé el milagro interior. Cuando tú cambias lo que sostienes, el mundo cambia lo que te presenta. Y no porque algo externo haya cedido, sino porque tú has elevado la vara de tu ser. Recuerda, el universo no está escrito. Está siendo proyectado. Y la pantalla sobre la cual lo ves es tu mente. Si limpias la lente, verás al Cristo en todo. Si corriges el proyector, la imagen será clara. Y si recuerdas quién eres, no lo que fuiste, no lo que te dijeron, sino lo que Dios sabe que eres, entonces vivirás como quien ya no necesita luchar. Porque el bien se proyecta solo, desde la conciencia que lo sostiene. Haz de tu conciencia tu altar. Haz de tu pensamiento tu ofrenda. Haz del yo soy tu única realidad. Y verás que, sin esfuerzo, todo comienza a reflejar la verdad. Porque todo es conciencia. Y tú eres lo que sostienes. Capítulo 6. El pensamiento como moldura del verbo. Toda creación visible tiene un origen invisible.
Toda forma nació primero como una idea. Y todo lo que el alma vive, para bien o para mal, con dicha o con dolor, no es más que el resultado, la consecuencia, el reflejo del pensamiento sostenido. Así como el molde da forma al metal fundido, así también el pensamiento da forma al verbo. Y el verbo, el yo soy que declara, que decreta, que llama las cosas al ser, necesita un pensamiento alineado para manifestar en orden. No basta con desear. Hay que pensar desde el ser. El deseo sin conciencia es solo ansiedad. Es hambre que no comprende su origen. Pero el pensamiento que nace del yo soy es fuerza creadora organizada. Dios no creó el universo deseando que algo ocurriera. Dios pensó. Y al pensar, el verbo se manifestó. Y ese verbo tomó forma. Y esa forma fue llamada creación. Y esa creación fuiste tú. Tú no eres un accidente. Tú no eres el resultado de una necesidad biológica. Tú eres la idea pensada por la mente divina. Y esa idea se ha convertido en expresión viva. Así como fuiste creado, así también creas tú. Cuando piensas desde el ser, tu pensamiento se convierte en molde sagrado. Y el verbo, que siempre está esperando dirección, se vierte en ese molde y produce forma. Forma precisa. Forma correspondiente. Forma inevitable. Pero si tu pensamiento está disperso, si tu mente vive entre el miedo y la duda, si tus ideas oscilan entre lo eterno y lo temporal, el verbo no encuentra molde puro. Y entonces la creación aparece distorsionada. No porque Dios haya fallado, sino porque el molde estaba mal diseñado. La mente humana, sin disciplina, es como una casa sin cimientos. Se tambalea con el viento. Se hunde en la tormenta. Se rinde al ruido. Por eso es que la mente debe ser entrenada. No como instrumento de control, sino como canal del espíritu. Una mente sin orden es tierra fértil para el error. Pero una mente iluminada por la verdad es el instrumento perfecto del yo soy. ¿Cómo se disciplina la mente? Con conciencia, con repetición ordenada, con vigilancia espiritual y, sobre todo, con amor. La mente no se somete por fuerza. Se alinea por presencia, por práctica fiel, por rendición silenciosa. Cada vez que piensas con intención, cada vez que eliges una idea de verdad en vez de una idea de miedo, estás puliendo el molde. Estás afinando el instrumento. Estás preparando tu conciencia para crear en línea recta. He enseñado muchas veces que el pensamiento es la causa de todo. Y no me refiero al pensamiento superficial, ni al deseo efímero, ni al impulso emocional. Hablo del pensamiento sostenido, alineado, afirmado, organizado en la verdad. Ese pensamiento no divaga, no suplica, no oscila, declara, actúa, y cuando eso ocurre, el verbo que fluye desde el yo soy encuentra su molde. Y la manifestación ocurre, no por esfuerzo, sino por correspondencia. Tú no puedes vivir como quien dice, yo soy abundancia. Mientras piensas, esto es difícil, esto es escaso, esto no es para mí. Tu mente, en ese caso, está saboteando tu verbo. Y no importa cuántas afirmaciones repitas. Si el molde está roto, la forma lo estará también. Por eso, antes de hablar, ordena tu pensar. Antes de decretar, clarifica tu conciencia. Y cuando ambos, pensamiento y verbo, estén alineados en el yo soy, entonces la manifestación será exacta. No por magia, sino por ley.
Haz este ejercicio con sinceridad. Durante el día, observa tus pensamientos. Anota mentalmente lo que repites en silencio. Escucha tus monólogos internos. Y pregúntate, ¿este pensamiento sostiene al yo soy? ¿O lo contradice? ¿Y si descubres que te has desviado? No te juzgues. Solo vuelve. Solo declara. No acepto esta imagen. El pensamiento que sostengo es verdad. Y la verdad se manifiesta en mí ahora. El pensamiento debe nacer del ser. No del deseo de cambiar el mundo, sino del anhelo puro de expresar lo que Dios ya te ha dado. Tú no necesitas esforzarte para manifestar. Solo necesitas pensar como quien ya ha sido bendecido. Como quien ya fue creado completo. Como quien sabe que no hay que pedir, sino permitir. Y permitir es pensar sin contradicción. Pensar desde la certeza. Pensar como quien vive en el reino, aunque aún pise la tierra. Ese pensamiento, ese molde claro, limpio, alineado, es lo que hace que el verbo actúe con poder. Porque el verbo no necesita ayuda, solo dirección. Y esa dirección es tu pensamiento. Por eso, hoy, haz del pensamiento tu oración sin palabras. Haz de tu mente el templo del yo soy. Y declara con firmeza, sin temor, sin desvío. Yo pienso desde la humildad. Yo pienso desde la paz. Yo pienso desde el bien eterno. Y mi pensamiento se convierte en forma. Porque es molde del verbo, que vive en mí. Y así, el mundo se ordenará a tu alrededor. Como una respuesta amorosa al pensamiento elevado que sostienes. Porque lo que piensas en Dios se convierte en realidad. Capítulo 7. El sentimiento como fuerza de encarnación. Hay quienes creen que basta con pensar para crear. Que la claridad mental es suficiente para transformar el mundo. Que la afirmación, repetida con regularidad, lo es todo. Pero quien ha intentado vivir desde la afirmación mental sin sentimiento verdadero, ha descubierto pronto un muro invisible entre lo declarado y lo manifestado. Ese muro se llama ausencia de encarnación emocional. Porque si bien el pensamiento es el arquitecto, es el sentimiento quien pone la piedra. Si el pensamiento diseña, el sentimiento construye. Y si el pensamiento dirige, el sentimiento da vida. Todo pensamiento sin sentimiento es una semilla sin agua. Todo decreto sin emoción viva es un verbo sin darme. Dios pensó el universo, sí, pero lo sostuvo en el amor. El amor fue el aliento que dio vida a la forma. Y del mismo modo, todo lo que tú deseas manifestar, sea salud, paz, provisión o claridad, no bajará al mundo por medio de la mente fría, sino por medio del sentimiento sincero, profundo, armonioso. Pero aquí se impone un discernimiento crucial. No hablo de emoción humana. Hablo de sentimiento espiritual. La emoción humana es reacción. Es impulso. Es vaivén del ego. Llora, se agita, se enoja, se desespera, se exalta. Es útil para el drama, pero inútil para la manifestación verdadera. El sentimiento espiritual, en cambio, no viene de lo que pasa afuera, sino de lo que reconoces adentro. Es la certeza callada. Es la alegría serena. Es el amor sin objeto. Es la paz que no depende de circunstancias. Cuando tú decretas desde el yo soy, y sientes lo que dices como verdad viviente, el alma entera lo reconoce como hecho. Y desde ese instante, el mundo comienza a alinearse para reflejarlo. Si tú dices, yo soy la salud perfecta, pero lo haces con temor, con duda, con esfuerzo, ese pensamiento no ha sido encarnado. Está flotando en la mente, pero no ha bajado al corazón.
Pero si lo dices desde una paz interna que no se explica, desde una gratitud que no pide pruebas, desde un gozo que no depende del resultado, entonces el sentimiento completa la creación. Y lo que fue palabra se vuelve carne. El secreto de la manifestación está, entonces, no en repetir, sino en sentir desde el ser. Y para eso, debes aprender a distinguir entre los deseos del yo pequeño y la vibración del yo soy. Cuando el yo pequeño desea algo, se desespera, quiere resultados, se agarra al tiempo, depende de señales, busca evidencias. Pero el yo soy no necesita nada, solo desea expresarse. Y cuando afirma, lo hace con la serenidad de quien ya está completo. ¿Cómo se siente desde el yo soy? Primero, debes soltar la expectativa humana. Deja de buscar señales. Deja de exigir pruebas. Deja de pensar que necesitas sentir algo especial. Luego, entra en silencio. Hazte disponible. Y repite, no desde la boca, sino desde el centro. Yo soy el amor de Dios en expresión. Yo soy la paz que nada puede alterar. Yo soy la vida eterna en plena manifestación. Y quédate ahí. No busques efecto. Solo siente que es cierto. No como si fuera a pasar, sino como si ya fuera real. Ese sentimiento no es efusivo. No es exaltado. No es explosivo. Es limpio. Es suave. Es absoluto. Y si se instala en ti, aunque no veas resultados inmediatos, ya has sembrado. Y la cosecha es inevitable. Haz este entrenamiento sagrado cada día. No repitas 1000 afirmaciones. Solo toma una. Y haz la carne. Declara, yo soy. Y completa la frase desde la verdad. Y luego cierra los ojos. Y siente que ya lo eres. Sin pedir. Sin esperar. Sin calcular. Solo vibra en la certeza. Esa vibración es la firma de Dios en ti. La mente puede engañarte. La boca puede imitar. Pero el sentimiento nunca miente. Si tu oración no tiene alma, el verbo no baja. Pero si tu oración se llena de sentir puro, el verbo se encarna. Y el mundo responde. Por eso, querido Hijo del Altísimo, no intentes crear con la mente sola. Usa el pensamiento como dirección, pero usa el sentimiento como energía. Y cuando ambos estén unidos, cuando mente y alma hablen al unísono, cuando lo que piensas y lo que sientes vibren en la misma frecuencia, entonces lo invisible se volverá visible. Lo eterno tomará forma. Y tú serás testigo vivo de la verdad encarnada. Porque el pensamiento guía, pero es el sentimiento quien le da vida. Capítulo 8. El habla como instrumento de manifestación. La palabra no es un accesorio del pensamiento. No es un simple vehículo de expresión social. Es poder. Es creación. Es ley. El universo visible surgió por la palabra. Y la palabra, cuando es pronunciada con conciencia de unidad, no describe la realidad, la establece. Hádase la luz. Y la luz fue. Se limpió. Y la lepra desapareció. Levántate y anda. Y el paralítico caminó. No hubo explicación. No hubo ceremonia. No hubo promesa. Hubo palabra viva. Y la palabra, porque era verbo alineado con el ser, no erró. Cada vez que tú hablas, estás sembrando en el campo invisible del espíritu. Y ese campo, infalible como lo es toda ley divina, produce aquello que se siembra con persistencia y sentimiento.
Por eso, cada palabra es un decreto. Cada afirmación es una semilla. Y cada conversación es una creación. El alma que aún duerme cree que habla sin consecuencias. Cree que solo estaba bromeando. Cree que no es para tanto. Pero el alma despierta vigila su lenguaje como quien cuida un templo. Porque sabe que la boca no es solo carne. Es el canal del Verbo eterno. Y el Verbo, el yo soy, no puede ser usado con ligereza. No porque se castille, sino porque crea. Y lo que crea, se manifiesta. ¿Quieres conocer la calidad de tu conciencia? Escucha cómo hablas. Escucha lo que declaras cada día. Escucha lo que dices de ti, de la vida, de los demás. ¿Dices esto es difícil con frecuencia? Estás decretando lucha. Repites yo no puedo, no tengo, me cuesta. Estás sembrando limitación. Dices es que siempre me pasa lo mismo. Estás dando orden al universo de repetirte la misma historia. Y lo hace. No por castigo. Por obediencia. Por ley. La ley no distingue entre broma y afirmación. Solo distingue entre lo que tú sostienes con emoción y repetición. Y lo que tú descuidas. Y lo que sostienes. Toma forma. Por eso, aprende a hablar desde el verbo que no yerra. Ese verbo es el yo soy. Y cuando lo pronuncias, debes hacerlo con reverencia, con conciencia, con certeza. No digas, asterisco, yo soy tonto. Asterisco, yo soy torpe. Asterisco, yo soy lento. Asterisco, yo soy pobre. Aunque sea en tono de juego. Porque lo que pongas después de esas dos palabras se pega al alma como sombra o como luz. Y si se pega, vivirá. Pero si usas tu habla como instrumento de verdad, si cada palabra que pronuncias nace del alma unificada, entonces tu boca se convierte en canal de creación perfecta. No hables para llenar el silencio. Habla para encender la vida. No hables para agradar. Habla para establecer. No hables por hablar. Habla por el yo soy. Esto no significa caer en misticismo forzado. No se trata de vigilar cada sílaba como quien camina en puntas de pie. Se trata de vivir con intención, con propósito, con claridad de origen. Tu habla debe nacer de tu centro. Y tu centro es el Cristo. Y el Cristo no dice lo que no debe ser. El Cristo no se contradice. El Cristo no decreta error. Haz este entrenamiento sagrado. Durante un día completo. Escúchate. Y cada vez que digas algo, pregúntate, ¿esto afirma la verdad? ¿O la contradice? Y si contradice, corrige. No con culpa. Con poder. Cancelo esa palabra. Sustituyo ese decreto. Declaro de nuevo desde el yo soy. Y vuelve a decir lo que debe ser dicho. Yo soy claridad. Yo soy guía perfecta. Yo soy alegría encarnada. Yo soy expresión del bien eterno. Haz esto cada día, hasta que tu boca sea reflejo fiel de tu corazón. Y tu corazón sea un altar donde solo mora la verdad. Tu habla es tu pincel. Tu mundo es el lienzo. Tu conciencia es la paleta. Y la palabra que pronuncias es el trazo que define la forma. No improvises la creación. Declárala con intención. Y verás que tu mundo ya no es un accidente, sino una obra de arte espiritual. Porque lo que dices vive, y si vive, te encuentra. Habla, entonces, como quien sabe que todo lo que dice va delante de sí, y se convierte en realidad, porque así es, y así será.
Capítulo 9. El silencio, el útero de toda creación. Vivimos en una época de ruido. Ruido exterior, sí, carros, voces, relojes, radios, mercados. Pero sobre todo, ruido interior. Una corriente interminable de pensamientos sueltos, de ideas repetidas, de preocupaciones que giran como ruedas de molino, de frases mentales sin forma ni poder, que agotan sin crear, que desgastan sin construir. En medio de ese ruido, el alma, que fue hecha para la paz, se fatiga, se endurece, se dispersa y olvida lo que es. Y así, muchos decretan, muchos afirman, muchos oran, pero lo hacen desde una mente saturada, desde un corazón ocupado. Y no comprenden por qué sus palabras no se manifiestan. No es que les falte fe, es que les falta espacio. El espacio sagrado donde la palabra desciende. El lugar interno donde el verbo se hace carne. El silencio. No todo se decreta con palabras. No todo se manifiesta hablando. Hay una forma de creación más antigua que toda palabra humana. La creación desde el silencio. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia absoluta de Dios. Es el estado en que el alma deja de hablarle a Dios para escucharlo. Es el momento en que el yo humano se aquieta y el yo soy toma el trono. Toda creación profunda comienza ahí, no con un grito, no con una orden, no con una frase, sino con un descenso al centro. El silencio es el útero de la forma, donde no hay forma aún, pero sí dirección, donde no hay palabras, pero sí intención perfecta, donde no hay ruido, pero sí una vibración que lo sostiene todo. Cuando el alma calla, Dios habla, no con frases, no con voces, no con sonidos, sino con certeza, con claridad, con luz interna que no necesita explicación. Y cuando esa voz, que no viene del mundo, se deja oír, aunque sea sin palabras, todo se ordena. Porque el silencio no es espera pasiva. Es actividad vibratoria pura. Es la matriz de lo real. Es el campo donde la fe germina sin interferencia. Muchos hablan demasiado, incluso en sus prácticas espirituales. Saltan de afirmación en afirmación, de petición en petición, de idea en idea, y olvidan que el bien no siempre necesita ser llamado. A veces solo necesita ser permitido. Y el permiso supremo se da cuando dejas de interrumpir al espíritu, con tus intentos de controlarlo. El silencio es esa rendición, esa apertura, esa puerta abierta por donde entra el reino. No porque lo hayas llamado, sino porque dejaste de bloquearlo. Haz del silencio una práctica viva. No como quien se queda quieto esperando milagros, sino como quien sabe que la verdad no necesita ser dicha para operar. Ponte en una postura cómoda. Cierra los ojos. Respira. Y deja de intentar. No repitas frases. No le digas nada a Dios. Solo preséntate. Y di, sin voz, sin forma, sin urgencia: aquí estoy. Solo yo soy. Sin palabras. Sin historia. Sin pasado. Solo disponibilidad. Y espera. No con ansiedad, sino con paz. Siente que estás siendo sostenido por una fuerza que no necesita nombre. Una presencia que no se pronuncia. Un amor que no se explica. Ese es el reino. No el que se espera con ojos hacia arriba, sino el que se revela en el silencio de adentro. El mundo teme al silencio, porque el silencio revela. Y en la revelación,
Muchas ilusiones se caen. Pero tú, que has llegado hasta aquí, estás listo. Listo para dejar de hablarle a Dios y permitir que Dios se diga en ti. Porque eso es el silencio. Dios pronunciándose sin voz, pero con poder absoluto. A partir de ahora, haz esto cada día. Tras tu oración afirmativa, tras tus decretos desde el yo soy, detente. Haz espacio. No sigas llenando el aire de frases. Deja que lo dicho descienda. Y permite que el verbo, ya sembrado, sea cuidado por el silencio. Como un agricultor no excava la semilla después de sembrarla, tú tampoco debes interferir con tu mente ansiosa. El silencio es el sol interno. Es el agua invisible. Es el espacio fértil. Y en ese espacio, la palabra echa raíz. Y lo que no veías comienza a crecer. El alma madura sabe callar. Y en ese callar, escucha. Y en ese escuchar, recibe. Y en ese recibir, manifiesta. Porque toda forma nace del silencio. Todo decreto necesita espacio para bajar. Todo milagro necesita el útero vibrante del no decir. Y cuando tú logras callar con fe, cuando tú dejas de hablar con necesidad, cuando tú habitas el yo soy sin contarlo, entonces Dios crea. Porque Dios ya estaba esperando ese instante para hacerlo. Capítulo 10. Tu mundo es tu conciencia hecha forma. Nada externo a ti tiene poder. Esta es una afirmación absoluta. No tiene matices. No admite excepciones. Y aunque al principio pueda parecer desafiante, casi hasta ofensiva para una mente acostumbrada a creer en causas exteriores, cuando se comprende, libera al alma de toda prisión. El mundo que ves, el mundo que tocas, el mundo que habitas, no es un conjunto de hechos objetivos que ocurren separados de ti. No es un escenario donde tú simplemente actúas como un personaje sometido a lo escrito. No. El mundo es tu conciencia, hecha forma. Lo que ves es lo que has creído. Lo que experimentas es lo que has aceptado como posible, como justo, como normal. Y lo que no ves es lo que tu conciencia aún no ha permitido manifestar. La mente no entrenada reacciona a los acontecimientos creyendo que están ahí afuera. Cree que lo que le sucede viene de otros, del azar, del karma, de castigos, de ciclos históricos. Pero toda esa interpretación nace desde la separación. La conciencia fragmentada siempre necesita causas externas porque no recuerda su unidad interior. Pero tú, si estás leyendo esto, ya no estás en la etapa del olvido. Estás en el umbral del reconocimiento. Estás comenzando a ver que nada viene a ti sin que tu propia conciencia lo permita, lo sostenga o lo refleje. La enfermedad no se te impone. Refleja una idea interna, a veces inconsciente, de conflicto, de separación, de no merecimiento. La carencia no te ataca. Manifiesta una estructura interior que cree que falta, que no alcanza, que hay que luchar. El caos no te envuelve. Te muestra que dentro de ti hay juicios en guerra, pensamientos desordenados, emociones sueltas. Pero nada de esto es castigo. Es reflejo. Es espejo. Es oportunidad. Y el alma sabia no huye del espejo. Lo agradece. Lo contempla. Y lo transforma, no cambiando el reflejo, sino el rostro. No tienes que luchar contra el mundo. Tienes que purificar tu conciencia. Y no para ser perfecto, sino para volver a ser. Para recordar que tú no viniste a adaptarte al desorden, sino manifestar el orden eterno del yo soy. ¿Cómo se observa el mundo como espejo del yo soy? No desde el juicio. No desde la culpa. No desde el castigo. Sino desde el reconocimiento puro. Esto que veo fuera me muestra lo que está vibrando dentro.
Y si no se parece a la verdad, no lo rechazo, lo sustituyo. Si ves carencia, di: esto me está mostrando una conciencia de limitación. Yo no la combato. La ilumino con la verdad. Yo soy plenitud. Si ves confusión, di: esto es un reflejo de pensamientos no alineados. No necesito entenderlos todos. Solo necesito volver al eje. Yo soy claridad. Y si ves repetición de patrones, relaciones difíciles, situaciones que no se resuelven, no te resignes. No digas: así es la vida. Di: este espejo aún muestra la vieja conciencia, pero yo ya no la sostengo. Yo soy nueva creación. Tu conciencia es el origen. El mundo es el resultado. Y tú eres el creador silencioso de ambos. Por eso, el trabajo real nunca es ahí afuera. Siempre es en el campo interior. Ahí donde el pensamiento se convierte en forma. Ahí donde el sentimiento se vuelve vibración. Ahí donde el verbo se vuelve mundo. Esto no es negación de la realidad. Es redención del concepto de realidad. Porque lo real no es lo que ves con los ojos físicos. Lo real es lo que nace del ser. Y tú tienes el poder y el deber espiritual de traer eso a la forma. Haz esto cada día. Mira tu vida con nuevos ojos. Sin dramatismo. Sin victimismo. Sin justificación. Solo con sinceridad. Y di: este mundo es mi conciencia hecha forma. Lo que no me gusta no me condena. Me revela. Y lo que me revela, lo puedo transformar. Y acto seguido, haz tu corrección interior. Declara desde el yo soy. Y sostén el nuevo estado sin ansiedad. Como quien ya lo es. Y solo está esperando ver reflejado lo que ya vibra. ¿Te parece difícil? Recuerda. No estás solo. No estás a merced de las formas que tú mismo creaste. Estás unido a la fuente. Y esa fuente puede rediseñar todo tu mundo. En el instante en que tú rediseñas tu conciencia. No se trata de controlar el exterior. Se trata de asumir tu origen. Porque cuando tú sabes que todo lo que te rodea ha nacido de tu propia mente, tu corazón, tu verbo, tu nivel de fe, entonces ya no temes al cambio. Lo celebras. Porque sabes que cambiar dentro lo cambia todo. Tu mundo es tu conciencia hecha forma. No luches contra el reflejo. Sostén el rostro del Cristo. Y verás que el espejo te devuelve al ser. Porque así como piensas en Dios, así se mostrará la vida. Y cuando tú sostienes la verdad te sostendrá a ti. Capítulo 11. El deseo transformado en dirección divina. Mucho se ha dicho sobre el deseo en las sendas espirituales. Se le ha acusado de ser la raíz de todo sufrimiento. La cadena que une al alma con la ilusión. El impulso que desvía al hombre de su camino. Y, si hablamos del deseo desde la conciencia del yo separado, es cierto, el deseo puede ser ansiedad, puede ser carencia disfrazada, puede ser un eco del mundo que grita: no tienes aún lo que necesitas. Pero no todo deseo es error. No todo deseo es ilusión. No todo impulso interno debe ser negado. Hay un tipo de deseo que no viene del ego, sino del espíritu, que no nace del miedo, sino del yo soy. Y ese deseo no esclaviza, guía. No te encadena al mundo, te orienta hacia tu expresión divina. El alma fue hecha para expandirse. Y el deseo, cuando es puro, no busca poseer, sino manifestar más de lo que ya es. Ese deseo no se experimenta como carencia, sino como llamado. No grita: quiero lo que no tengo.
sino susurra: estoy listo para mostrar más de Dios en mí. Ese deseo no se apega a resultados, porque ya no se mueve desde la angustia. Se mueve desde la certeza, desde el reconocimiento, desde el propósito. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no es negar el deseo, sino purificarlo, examinar su raíz, quitarle el miedo, quitarle el apego, quitarle el afán, y al hacerlo, descubrir su núcleo sagrado. Todo deseo que nace del yo soy es una orden del cielo pidiéndote expresarse a través de ti. Deseas sanar, porque dentro de ti está la imagen perfecta del Cristo, esperando que la encarnes. Deseas abundancia, no para acumular, sino porque sabes, aún sin palabras, que fuiste creado para expresar el reino. Deseas amar y ser amado, porque el amor que eres solo se completa cuando fluye. El problema no está en desear, sino en desear desde el error, desde la carencia, desde el miedo, desde la comparación. Pero cuando el deseo se entrega al yo soy, se transfigura y se convierte en dirección, en brújula, en impulso que no agita, sino que guía. No temas tus anhelos. Pregúntales, más bien, de dónde vienen. ¿Este deseo que tengo me hace sentir más yo soy? ¿O me hace sentir más yo, pequeño, ansioso, necesitado? ¿Este deseo nace de una imagen impuesta? ¿O es una semilla del espíritu en mi alma, pidiendo nacer en forma? Haz esta pregunta cada vez que desees algo. Y si descubres que el deseo nace del ego, no lo reprimas. Corrígelo. Reencuéntralo. Reformúlalo en Dios. Por ejemplo, no digas: quiero dinero porque no tengo. Di: yo soy la provisión divina en expansión. No digas: quiero que me amen porque me siento solo. Di: yo soy el amor de Dios en circulación perfecta. No digas: quiero poder sanar para no sufrir más. Di: yo soy la vida eterna en plena manifestación. Y luego suelta. No controles el cómo. No te aferres al cuándo. No exijas la forma. Solo sostén la vibración del deseo purificado. Y permite que el universo haga su parte. Recuerda, el yo soy no desea por necesidad. Desea por expansión. Desea porque la creación continúa. Desea porque Dios se goza manifestándose cada vez más plenamente. En ti. Como tú. A través de ti. Haz del deseo una oración. Una oración sin súplica. Una oración sin ansiedad. Declara: aquello que mi alma desea ya está en camino. Porque no deseo para poseer. Deseo para expresar el bien que ya soy. Y luego actúa desde ahí. Desde la confianza. Desde la paz. Desde la abundancia del ser. No desde la escasez del yo. Cuando el deseo es así, asterisco asterisco se vuelve dirección divina. Ya no pides. Te orientas. Ya no insistes. Te dispones. Ya no deseas lo que no tienes. Te alineas con lo que ya es. Y eso es verdadera creación. Porque en el yo soy, el deseo no hiere. Despierta. No te esclaviza. Te libera. No te aleja del centro. Te lleva al centro más profundo. Y desde ese centro, todo lo que es tuyo por derecho divino comienza a manifestarse. No como premio, sino como expresión natural del amor que ya eres.
Capítulo 12. Acción sin ansiedad, manifestar sin forzar. Hay una falsa creencia, muy común aún entre buscadores sinceros, que dice que mientras más acción tomes, más cerca estarás del logro. Una idea heredada del mundo agitado que venera el esfuerzo, que idolatra la prisa, que mide el mérito en función de cuánto te has desgastado. Pero eso no es espiritualidad. Eso no es creación divina. Eso no es el modo del yo soy. El verdadero poder no empuja. Procede con certeza. No se mueve por desesperación. Se mueve por dirección. No actúa para lograr algo. Actúa porque ya ha recibido. El alma alineada no vive corriendo. No va de un lugar a otro acumulando tareas, buscando resultados, comparando tiempos. El alma alineada escucha, siente y actúa en el momento justo, sin ansiedad, sin prisa, sin presión. Esa acción, limpia y firme, es la que produce verdadera manifestación. No por volumen, no por intensidad, sino porque proviene de la presencia. La presencia nunca está apurada. Dios no se inquieta. El espíritu no necesita correr. Todo lo que es eterno se mueve con el ritmo de la verdad. Y si tú eres expresión de ese mismo espíritu, ¿por qué vivir como si el tiempo te dominara? ¿Por qué actuar como si estuvieras atrasado en tu propio camino? No estás atrasado. Estás exactamente donde debes estar. Y tu acción no tiene que corregir a Dios. Solo tiene que expresarlo. Actuar desde el yo soy es muy distinto de actuar desde el yo pequeño. El yo pequeño actúa desde la necesidad. El yo soy actúa desde la plenitud. El yo pequeño actúa para alcanzar. El yo soy actúa para manifestar. El yo pequeño quiere controlar los efectos. El yo soy confía en la ley espiritual y se ocupa únicamente de sostener la causa. ¿Y cuál es la causa? La conciencia, la vibración, la idea sostenida en paz, la acción que nace desde ahí. No cansa, no distrae, no consume, revela, multiplica, bendice. Cuando tú te mueves desde la presencia, no necesitas convencer a nadie. No necesitas repetir lo que ya afirmaste. No necesitas ajustar los hilos invisibles. Simplemente haces lo que corresponde. Sin miedo. Sin prisa. Sin expectativas. Y esa acción, por pequeña que parezca, lleva la fuerza de lo eterno. Haz esto cada día. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate desde el silencio: ¿esto nace del yo soy o del temor al tiempo? ¿Esto es dirección o es ansiedad? ¿Estoy empujando o estoy siendo guiado? Y si la respuesta es clara, procede. Y si no lo es, espera. No con resignación, con confianza, con gozo por el descanso en Dios. Porque el que espera en el Señor no pierde tiempo, se fortalece. La acción correcta es aquella que no busca resultados, sino que expresa la conciencia que ya sabe. Cuando tú declaras, yo soy provisión perfecta, la acción que sigue a esa afirmación no necesita forzar puertas, solo camina hacia las que ya están abiertas, o espera en paz a que se abran, porque el alma que sabe no fuerza. Mira las estaciones. ¿Has visto alguna vez a la primavera esforzarse por florecer? ¿Has oído al sol gritar para que lo vean? El universo actúa con orden, con ritmo, con fidelidad al ser. Tú también puedes, porque tú eres parte de ese mismo orden. Eres una expresión de ese mismo principio. Y cuando tú actúas desde esa comprensión, todo se simplifica. Haces menos, pero logras más. No porque seas pasivo,
sino porque cada gesto está impregnado de intención pura. Esto no es inacción. Esto no es pasividad disfrazada de fe. Esto es la más alta forma de acción. La acción nacida desde el yo soy, no desde el yo que teme. Hoy, detente un momento. Y declara: yo no tengo que correr. El bien ya está en camino. Porque ya está en mí. Mi acción no es lucha. Mi acción es expresión. Y lo que expreso desde la verdad no puede fallar. Y luego, haz lo que te toca. Hazlo con claridad. Hazlo con gozo. Hazlo como quien ya recibió. Porque la manifestación no necesita que tú la fabriques. Solo necesita que tú la permitas. Y la forma más alta de permitir es actuar en paz. Actuar en nombre del uno. Actuar como quien ya es. Y cuando tú lo haces así, todo se ordena. No porque lo hayas forzado, sino porque lo has recordado. Y ese recuerdo es la llave que abre toda puerta. Capítulo 13. La gracia como movimiento natural del bien. Hay una corriente que sostiene la vida. No la puedes ver. No la puedes tocar. Pero si la permites, te lleva. Te sostiene. Te eleva. Esa corriente se llama gracia. No es algo que se gane. No es algo que se negocie. No es un premio por buen comportamiento. No es el resultado de cumplir rituales o normas morales. La gracia es el movimiento natural del bien. Es el fluir del amor divino sin obstáculos. Es la manifestación espontánea del orden espiritual cuando tú dejas de resistir. Mientras luches, la gracia espera. Mientras temas, la gracia observa. Mientras insistas en controlar, la gracia no interfiere. Porque la gracia no se impone. Se ofrece. Y solo entra donde encuentra espacio. Espacio interior. Espacio libre de juicio. Espacio libre de historia. Espacio donde el yo sol puede operar. Sin interrupción del ego. El ego teme a la gracia. Porque no la puede prever. No la puede planear. No la puede controlar. El ego dice: muéstrame el plan. La gracia dice: confía en el bien. El ego dice: explícame el proceso. La gracia dice: solo permite. Y por eso, muchos no la conocen. Porque están demasiado ocupados diseñando su vida, en lugar de recibirla como don. No confundas la gracia con inacción. La gracia actúa. La gracia construye. La gracia transforma. Pero lo hace sin esfuerzo. Sin fricción. Sin violencia interna. Cuando tú permites que la gracia opere, la vida fluye con una suavidad que asombra. Las cosas se acomodan sin que tú tengas que moverlas a la fuerza. Las respuestas llegan antes de que preguntes. Las puertas se abren sin empujar. No porque hayas hecho todo bien, sino porque has soltado la idea de que debes hacerlo todo solo. Dios no necesita ser convencido de ayudarte. Dios ya está actuando a tu favor. Pero espera tu rendición interior para moverse sin resistencia. Esa rendición no es derrota. No es pasividad. No es resignación. Es sabiduría. Es decir con el alma entera: yo no sé mejor que Dios. Me entrego al bien. Me permito ser guiado por la inteligencia divina. Me dejo llevar por la corriente del amor. Cuando tú dejas de resistir. Cuando tú dejas de controlar cada aspecto de tu vida. Cuando tú dejas de pelear con el tiempo, con los demás, contigo mismo. La gracia comienza a actuar. Y su acción es limpia. Es certera. Es inesperada en su forma, pero perfecta en su resultado.
Porque la gracia no sigue las rutas del ego. No responde a mapas humanos. Responde a la verdad. Y la verdad no necesita explicación. Solo necesita espacio. La gracia no requiere que tú seas mejor. Requiere que tú seas real. Que digas con humildad: ya basta de luchar. Estoy listo para vivir en el ritmo del cielo. Y ese ritmo no es lento, ni rápido. Es exacto. Es armónico. Es sagrado. Haz de la gracia tu camino. Hazla tu compañera. Hazla tu nueva ley. Antes de actuar, pregúntate: ¿estoy empujando desde el ego? ¿O estoy permitiendo desde el espíritu? Y si descubres que estás forzando, detente. Respira. Alinea tu corazón con el bien. Y declara: yo permito que la gracia me guíe. Yo confío en el ritmo de Dios. Todo lo que necesito ya está en camino. No por mi fuerza, sino por la ley del bien en acción. La gracia es confianza viva. Es certeza sin explicación. Es rendición sin debilidad. Es presencia que no necesita prueba. Es Dios fluyendo como tú, cuando tú dejas de oponerte. Deja que la gracia hable antes que tu miedo. Deja que la gracia camine antes que tu prisa. Deja que la gracia piense antes que tu ego. Y verás que lo que parecía difícil se vuelve fácil. Lo que parecía lejano se vuelve presente. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Porque el bien no necesita ser fabricado. Solo necesita ser permitido. Y cuando tú dejas de resistir, la gracia actúa. Capítulo 14. Todo está hecho. Vive como si ya fuera. Hay una fe que pide. Hay una fe que espera. Hay una fe que aguarda la señal, el alivio, la manifestación visible para entonces decir: ahora sí creo. Pero esa fe, aunque sincera, es inmadura. No es mala. Pero tampoco crea. Porque la verdadera creación espiritual no ocurre cuando las cosas cambian, sino cuando tú cambias. Y ese cambio no es externo. No es de lugar, de rostro o de condición. Es un cambio de posición interna. La decisión irrevocable de vivir como si el milagro ya hubiese ocurrido. Todo está hecho. Esto no es poesía. Esto no es consuelo. Esto es ley. La creación ya fue completada en la mente divina. No tienes que inventar nada. Solo tienes que alinearte con lo que ya es. Y manifestarlo como si ya lo tuvieras. Porque en espíritu ya lo tienes. La mente humana, tan condicionada al tiempo y al resultado, quiere ver para creer. Pero la mente espiritual, la del Cristo en ti, cree para ver. Y no cree por esperanza. Cree por reconocimiento. Sé que está hecho. Porque Dios no trabaja a medias. Sé que está cumplido. Porque el yo soy no deja obras inconclusas. Y por eso, el alma que ha despertado no espera señales. Procede con certeza. ¿Quieres manifestar? Entonces vive como si ya lo hubieras recibido. No como un acto teatral. No como una actuación, sino como una extensión natural de tu fe. ¿Estás afirmando salud? Camina como quien ya fue restaurado. Agradece como quien ya ha sanado. Siente tu cuerpo como el templo limpio que ya es. ¿Estás afirmando abundancia? Habla como quien sabe que no le falta nada. Respira como quien vive en el orden del cielo. Da como quien ya recibió. ¿Estás declarando libertad? Piensa como un ser libre. Decide sin temor. Actúa como quien ya no está atado al ayer. Dios no se mueve por emoción. Dios se mueve por ley. Y la ley no responde a lo que tú esperas. Responde a lo que tú afirmas con tu forma de vivir.
No basta con palabras. No basta con decretos. Si tu vida entera no confirma lo que dices creer, tu conciencia está dividida y la manifestación se detiene. Por eso Jesús decía: todo lo que pidáis orando, creed que ya lo habéis recibido, y os vendrá. No decía: pidan y esperen a ver si pasa. No, decía: crean que ya lo tienen. Y el verbo está en pasado, porque en el Espíritu todo ya está cumplido. Cuando tú vives como si ya fuera, no estás jugando con la realidad. Estás alineando tu conciencia con la verdad. Y la verdad es que tú no estás creando cosas nuevas. Estás manifestando lo que ya es tuyo por derecho divino. Pero ese derecho no se activa con ansiedad. Se activa con certeza. Y la certeza se demuestra viviendo como quien ya lo sabe. Haz esto cada día. Antes de actuar, antes de hablar, antes de decidir, hazte esta pregunta: ¿estoy actuando como quien espera? ¿O como quien ya tiene? Y si descubres que estás esperando, corrige. No con esfuerzo, con alineación. Di: yo no soy quien espera. Yo soy quien ya recibió. Y desde ahí, procedo. Y desde ahí, descanso. Y desde ahí, doy gracias. La manifestación no se produce cuando el universo decide bendecirte. Ocurre cuando tú te comportas como quien ya ha sido bendecido. Porque lo que tú vives externamente es reflejo de lo que tú sostienes internamente como cierto. Algunos dicen: pero si vivo como si ya fuera, no me estaré engañando. Y yo respondo: ¿qué es más engaño? ¿Creer en la falta? ¿O creer en el yo soy? ¿Creer en el síntoma? ¿O en la salud perfecta que ya es? ¿Creer en la deuda? ¿O en la provisión que ya ha sido creada en la mente divina? El verdadero engaño es vivir como si Dios no estuviera actuando. La verdadera fe es vivir como si Él ya hubiese cumplido. Porque así es. Camina como quien ya sabe. Ama como quien ya tiene. Ora como quien ya ha recibido. Sirve como quien ya es completo. Y esa coherencia entre lo que crees, lo que sientes, lo que dices y lo que haces es la fórmula secreta de toda manifestación. No es fórmula mágica. Es ley espiritual. Conforme a tu fe te sea hecho. Y esa fe no es pasiva. Esa fe vive. Respira. Camina. Declara. Actúa. Todo está hecho. No fuerces. No dudes. No detengas la corriente con tu ansiedad. Simplemente vive como si ya fuera. Y verás que lo invisible se vuelve forma. Sin ruido. Sin lucha. Sin error. Porque el reino no se construye. Se reconoce. Y se encarna. Y se vive. Capítulo 15. Yo soy en todo, el mundo como extensión del ser. Llega un momento en la vida espiritual en que la oración se disuelve. No porque ya no se ore, sino porque toda la vida se ha vuelto una oración. Ya no hay súplica, porque ya no hay separación. Ya no hay ansiedad por manifestar, porque todo lo que ocurre es reconocido como expresión de una sola realidad. Dios en todo. Dios en mí. Yo soy como todo lo que es. Este es el punto supremo. No es misticismo sin suelo. No es un escape mental. Es el estado más alto del despertar interior. Ver el mundo como prolongación del ser. Ya no estás en lucha con lo que ves. No necesitas corregir cada escena. No necesitas controlar cada resultado. Porque has descubierto que todo es uno. Y tú estás dentro de ese uno. No como espectador,
sino como manifestación consciente. Tu mundo ya no es un lugar hostil, ni un espacio dividido entre lo espiritual y lo material, entre lo sagrado y lo profano. Ahora ves con nuevos ojos. Ahora sientes con nuevo corazón. Ahora reconoces lo que siempre fue, que no hay nada fuera del yo soy. El árbol, el viento, el rostro del que te habla, la moneda que intercambias, el alimento que recibes, el cuerpo que habitas. Todo es expresión de una sola substancia. No manifiestas cosas, manifiestas ideas del uno, formas del bien, fragmentos visibles del amor eterno que eres tú mismo. En diferentes tonos, en distintas texturas, en múltiples rostros. Cuando llegas a este punto, la vida deja de ser un juego de deseos y se convierte en un acto continuo de reconocimiento. Reconoces el orden, reconoces la belleza, reconoces la voz de Dios hablándote en todo. El retraso ya no es problema, porque sabes que el ritmo del uno no falla. La pérdida ya no es tragedia, porque sabes que nada puede irse de la mente que lo sostiene todo. El cambio ya no te inquieta, porque tú mismo eres cambio dentro de lo eterno. No necesitas lograr, necesitas ser. No necesitas demostrar, necesitas expresar. Y lo que expresas, cuando lo haces desde el yo soy, tiene poder, porque es auténtico, porque es natural, porque es Dios siendo tú, sin disfraces, sin esfuerzo. Ahora comprendes que no hay dos, un tú que ora y un mundo que responde, un tú que crea y una materia que obedece. No, hay solo uno, y ese uno es el yo soy, desplegándose como tú, y como lo que te rodea. La flor y tu mirada están hechos de la misma luz. El pensamiento elevado y la forma que lo refleja. No son dos eventos separados. Son un solo ser que se revela en secuencia. Este estado no elimina la individualidad. La santifica. Porque entiendes que tu individualidad no es aislamiento, sino punto focal de la conciencia divina. Tú no desapareces. Te amplías, te reconoces, te descubres en el todo. Y al hacerlo, ya no dices, esto es mío. Dices, esto es parte de mí, porque yo soy en todo. Ahora ya no necesitas buscar señales. El universo entero se ha vuelto símbolo. Cada encuentro es mensaje. Cada circunstancia es reflejo. Cada silencio es palabra. Ya no trabajas para manifestar una casa, un trabajo, una relación. Ahora trabajas para expresar con fidelidad la frecuencia del ser. Y todo lo demás se acomoda, fluye, te encuentra. No porque lo hayas decretado como cosa, sino porque eres canal del orden. Haz esto cada día, antes de salir al mundo. Detente un instante y declara con el alma presente. Hoy no vengo a conseguir cosas. Vengo a expresar al uno. Vengo a reconocerme en todo. Vengo a amar lo que ya soy. Y a dejar que mi mundo sea el espejo del bien que yo soy. Y luego, camina. Trabaja. Ríe. Abraza. Sirve. Descansa. Todo eso, si se hace desde esta conciencia, se convierte en extensión del yo soy. Y el mundo responde. Porque el mundo ya no es un campo de obstáculos, sino una tela viva que se mueve con tu vibración. Cuando tú elevas tu ser, el mundo se afina. Cuando tú habitas el uno, el mundo lo manifiesta en mil formas. No porque tú mandas, sino porque tú ya no resistes. Has llegado. No al fin,
sino al principio verdadero. El punto en que dejas de buscar a Dios. Porque ya lo ves en todo. Y porque ahora sabes que no manifiestas cosas. Manifiestas expresiones del uno. Y tú eres una de ellas. La más consciente. La más luminosa. La más disponible.